¿Cómo están? Los saludo, creo que todos me conocen. Soy la señora Mercedes Ríos Barba, es formadora de Escuela de la Fe. Ya tengo muchos años de formadora y mis estudios los hice aquí en la ciudad de Guadalajara. Y nomás para los que no me conocen, estudié en el Instituto Bíblico, pero también en el Instituto Teológico, la teología. Tengo ya varios años como formadora, sobre todo aquí en Escuela de la Fe. Les doy la bienvenida y los quiero invitar a un curso que vamos a iniciar en este mes de septiembre, un curso muy importante que forma parte de un diplomado que se llama Diplomado en Dogmas, y esta es parte de la segunda parte de este diplomado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en este curso hermosísimo? Nos va a tocar en este semestre estar viendo la historia de nuestra iglesia, la historia de mi iglesia. Puede ser que a algunos de ustedes les interese mucho la historia, que nos interese mucho el conocimiento desde los orígenes de la iglesia hermosa a la cual pertenecemos, que es la Iglesia Católica. Vamos a ver la importancia que es el estudio que vamos a realizar, cuáles son las bases en las que está cimentada mi fe, en las que está cimentada la iglesia a la cual formamos nosotros parte en este 2022. Y antes de iniciar, vamos a pedirle al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que nos ilumine, que a cada uno de nosotros toque nuestro corazón, que reconozcamos esa necesidad de saber más de Dios, de sentirnos más cercanos a la iglesia, pero sobre todo de sentirnos una parte muy importante de ella. Que el Espíritu Santo, que todos los días y que en cada momento sale al encuentro de nosotros, nos llene de luz, de dones, de gracias que tanto necesitamos para salir adelante. Sobre todo que nos haga ver a cada uno de nosotros la importancia de conocer nuestra iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Madre de la Iglesia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les decía que esta sesión se va a tratar de una introducción, se puede decir, a este curso, para que a partir del primer jueves de septiembre nosotros iniciemos ya con el tema 1, hablando de la historia de la iglesia. Entonces vamos a entrar de lleno a descubrir qué es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Pasarla. ¿Para qué voy a estudiar la historia de la iglesia? Si yo lo único que quiero estudiar es la doctrina, cuáles son mis deberes, pero también cuáles son las gracias que yo recibo, pues todas las gracias dependen del fundamento más grande. Claro, dependen de Dios, pero Jesús nos los ha dejado a través de esta hermosísima iglesia también, todos nuestros sacramentos, todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de todo el tiempo. Entonces, la historia de la iglesia es importante para todo católico deberíamos de estudiarla.
No nada más los que estudiamos y queremos saber un poco más acerca de Dios, los que estudiamos teología, sino todo católico. ¿Cómo vas a amar algo que no conoces? ¿Cómo vamos a amar a Dios si no conocemos bien a Dios? ¿Y dónde vamos a conocer mejor a Dios? Pues a través de su iglesia. Entonces, como punto número uno, ¿por qué vamos a estudiar o por qué es importante estudiar la historia de nuestra iglesia? Es porque una vez que nosotros la conocemos más, nos va a ayudar a que podamos entender más la doctrina que Cristo nos ha dejado a través de ella. Nos va a ayudar el estudio de la historia a que nosotros podamos comprender. La praxis es que nosotros podamos interpretar lo que Dios quiere, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y por supuesto su doctrina, su palabra. Entonces, es un punto muy importante el saber que voy a encontrarme con Dios, pero a través de su iglesia, pero a través de su historia. Y voy a comprender mejor esta doctrina, voy a comprender mejor, interpretar lo que Dios quiere de mí en este momento. Otro motivo por el cual estudiar la iglesia es que Dios ha estado obrando a través de la iglesia desde el primer momento en que el Señor se fue, Señor Jesús asciende a los cielos y deja un mandato muy claro que está en Mateo, el final del Evangelio de Mateo. Sabemos que está ese mandato del Señor que dice, vayan y evangelicen. Y al que crea y se convierta, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios ha estado obrando a través de esta iglesia que dejó fundada y que ya veremos a lo largo de nuestro curso, que fue muy patente, muy claro, que Cristo venía a fundar una iglesia. Pero que esta fundación de esta iglesia no inicia con Cristo. Tiene un pasado para un presente y para un futuro. Entonces, si tenemos a un Dios que ha estado obrando a lo largo de la historia, pues también a través de la historia de la iglesia. Y que la autoridad máxima de la historia de nuestra iglesia es la palabra de Dios, es su palabra, es las sagradas escrituras, todo parte de ahí. Nadie ha inventado nada, ni nadie ha sacado de la manga una iglesia que el Señor vino a dejar bien estructurada y ya lo veremos. Entonces, la historia es un testimonio latente de lo que Dios ha hecho a través de la historia. La historia de la iglesia es el testimonio más latente que vamos a tener. Su palabra nos lo va a dejar muy claro, las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios ha hecho a través de esta historia de Dios con nosotros, pero sobre todo después de Cristo, que es la historia de la iglesia. Un Dios que sigue actuando, no nada más en el Antiguo Testamento, un Dios que sigue actuando a partir de Cristo, que es el que viene y nos revela al Padre. Otro motivo por el cual estudiar la historia de la iglesia es que Cristo dijo que él edificaría una iglesia y está en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces, yo necesito estudiar la iglesia para ver cómo esta promesa de Cristo se va edificando, todas sus promesas se van cumpliendo. ¿En dónde? Aquí en su iglesia. Esas promesas que el Señor hizo, me las hizo a mí. Y entonces yo a través de mi iglesia me voy a dar cuenta que estoy estudiando la historia para ver cómo cada promesa que el Señor me hizo a mí y a todos, porque todos somos la iglesia, se está desarrollando. Cristo está cumpliendo. Dios está cumpliendo a través de esta iglesia. Número 4, estudiar la historia de la iglesia es la historia de cada uno de nosotros como miembro del cuerpo místico de Cristo. Aquella persona que diga, yo qué tengo que ver con la historia, con la iglesia en la Edad Media o en la edad del Renacimiento o en los inicios del cristianismo, tienes que ver
todo, porque es la historia tuya, la historia mía, la historia de cada creyente, porque somos miembros de la iglesia. Si una persona, un católico, no se siente parte de la iglesia, eso ya es otra cosa. Estudiar la historia te va a hacer todavía mayor conciencia de pertenencia al cuerpo místico de Cristo. Vamos a encontrar momentos dentro de esta historia grandiosos, pero momentos también que no nos van a gustar tanto y que nos vamos a dar cuenta que estamos, claro, en el mundo. Nuestra iglesia vive en el mundo y en el mundo hay de todo. Y Dios deja en libertad a los hombres y aún siendo hombres de iglesia, ha habido errores, ha habido momentos en que no ha estado bien. Pero sin embargo, estamos en el 2022 y esta iglesia sigue adelante a pesar de todos aquellos momentos en que los hombres de aquellas épocas no han respondido como se debe a Dios. Lo mismo que sucede en cada época. ¿Cuántos hombres de nuestra época no están respondiendo a lo que Dios nos está pidiendo? Entonces, la historia de la iglesia es la historia mía, la historia de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo místico. Punto número 5, porque vamos a estudiar la historia. La verdad se ha conservado y transmitido a través de esta iglesia. La verdad con mayúscula, aquí me faltó ponerles. La verdad es una, es Cristo. Y la verdad se nos ha revelado en nuestra historia y se ha conservado y se ha transmitido a través de esta historia, nos dice Juan capítulo 15, versículo 26. Nos queda muy claro en Hechos de los Apóstoles, nos queda muy claro en los Evangelios que Cristo encarga a los apóstoles que den testimonio de lo que Él les ha transmitido, de lo que han vivido con Él. Por eso ese final de Mateo que les decía, vayan y evangelicen y al que crea y se convierta, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, sí hay un encargo de Jesucristo a los apóstoles para que transmitan lo que han recibido del Señor de primera mano. En esto se basa nuestra fe, la fe de la iglesia. En aquel inicio, en aquel testimonio de los que fueron realmente los testigos verdaderos, que de primera mano de Cristo lo reciben y lo han venido transmitiendo a lo largo de todos los siglos. Estos apóstoles los transmitieron a sus discípulos. Estos discípulos a todos los que no fueron los testigos oculares, como nos dice Pedro en su primera carta. Vendrán después, y estamos en el 2022, no hay ningún testigo ocular que vivió y estuvo con Cristo. Pero sin embargo, esta historia es una cadena donde Cristo es la cabeza, da el mensaje completo, lo reciben quien él escogió que fueron 12. Esos 12 forman discípulos, a sus discípulos se los transmiten. Muchos de esos discípulos conocieron también a Cristo. Ya para pasar a la tercera generación, ya no son testigos oculares, pero están recibiendo en esta secuencia, en esta cadena, a través de una iglesia que va teniendo una conciencia de que no se debe de cambiar nada. Sobre todo vemos con Pablo cómo defiende la fe transmitida por Cristo. Y cómo le habla a Timoteo y cómo le habla a Tito y les dice, y que la verdad que han recibido sea transmitida exactamente igual sin cambiarle absolutamente nada. ¿Y esto a través de qué? De la historia, de una historia de esta iglesia hermosa. Entonces, otro motivo más por qué vamos a estudiar la historia de la iglesia es que dice, así como el creyente es alentado por la historia de la verdad, es también advertido que ha habido errores. Aquí es muy importante. La historia de la iglesia no ha estado siempre, como dicen, sobre hojuelas, así lo dicen. No.
Si está formada por humanos, los humanos no somos perfectos, empezando desde el Papa. Todos somos pecadores. Cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta de estos errores y nos advierte los errores que hubo en el pasado, pues para que entendamos y nos demos cuenta en un presente que nosotros vivimos, que no caigamos en errores también. Si no estudiamos estas cosas de estos errores del pasado, estamos corriendo el riesgo de volver a caer en el mismo error. Y díganme si no es cierto en nuestra actualidad, al menos el momento histórico nuestro. ¿Cuánta gente se está alejando de la iglesia? No tiene fundamento de nada. Las nuevas corrientes, las nuevas doctrinas, los nuevos pensamientos los atraen muy fácilmente. No se dan cuenta que están en un error, no, porque ni siquiera han estudiado nada. Y sin embargo, la historia de la iglesia nos va a ayudar a que comprendamos que hubo errores y que tenemos que estar alertas porque esos errores se pueden volver a cometer y se están cometiendo. Y el Señor lo dijo, ustedes estén alertas. Siempre, siempre, siempre. Entonces, importantísimo el estudio de la historia de la iglesia. Si nosotros somos, punto número 7, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia? Si nosotros que nos estamos formando aquí en la escuela de la fe, que ya tenemos varios diplomados, que ya tenemos varios cursos, que tenemos una conciencia un poco más formada, una doctrina un poco más formada, que los que no le dan tiempo a su preparación, pues tenemos ya que ser luz y sal en el mundo y tenemos que defender nuestra fe. Algunos de ustedes ya han visto la apologética que la estudiamos hace de semestre antepasado. ¿Y qué es la apologética? El estudio de la defensa de la fe. ¿Y se acuerdan que veíamos cómo tanto relativismo, tanto doctrina, todo se permite, la verdad, cada quien tiene su verdad y nosotros sabemos que hay una sola verdad y que hay un solo Dios que es el que nos ha puesto los lineamientos para seguir adelante? Entonces, si nosotros que estamos formados, estamos llamados a defender nuestra fe, a ser un apologista, eso es defender la fe, pero un apologista fiel a la doctrina, fiel a nuestra historia, fiel a nuestra iglesia, fiel a Dios. Y si queremos ser un verdadero apologista, si queremos defender la fe, no vamos a defender la fe con lo que yo creo, siento y pienso. No, tengo que tener conocimiento de la historia, ser un buen historiador, de conocer la doctrina, pero también la historia y saber que hubo errores. Es importante poder defender las enseñanzas bíblicas del error que se fueron cometiendo y que pareciera que vuelve a repetirse este círculo de herejías, de errores, muchas veces, pues sobre todo de la doctrina. Entonces nosotros, importante estudiar la historia de la iglesia para darnos cuenta de estos errores que ya ha habido a lo largo de la historia y que estos errores muchas veces se repiten y que si en mi tiempo se están repitiendo o errores de interpretación o errores de cualquier cosa, nosotros estamos tratando de formarnos para volvernos un apologista más fiel a la doctrina, a mi iglesia. Entonces, último punto, ¿por qué estudiar la historia? Porque la historia ayuda a los pastores, que son nuestros sacerdotes, a tener una perspectiva correcta sobre su lugar en estos tiempos de la iglesia. A mí, a ti, estudiar la historia de la iglesia nos va a dar también, con ayuda del Espíritu Santo, nos va a dar ese valor verdadero a nuestros pastores. Si estamos formados, estamos alerta ante cualquier cosa, ante cualquier error,
Claro, no vamos a estar señalando nomás porque yo ya soy un estudioso de las Sagradas Escrituras y entonces ya estudié historia de la iglesia y ya tengo el derecho de señalar. No, no se trata de eso. Se trata de valorar también el papel que han tenido nuestros buenos pastores. Ayudar a nuestros sacerdotes, pedir por ellos. Siempre, siempre por la santificación de cada uno de ellos, porque siguen siendo humanos y siguen teniendo pues faltas no faltas, más bien también pecados, siguen teniendo pues muchas, imagínense lo que es sentirse solos, muchas tentaciones. Dicen que los sacerdotes son mucho más tentados que nosotros. Entonces, estudiar la historia de la iglesia nos va a ayudar también a valorar el papel de ellos, pero también pedir por ellos, pero estar nosotros atentos a cualquier cosa también. Entonces, estos son algunos, se puede decir, de los motivos, déjenme tomar mi agua, de los motivos en que podemos decir algunos, porque nosotros podemos tener más motivos por los cuales estudiar. Ay, perdone, pero voy a tomar un poquito de agua. Por lo que nosotros, nuestros motivos para estudiar la historia de la iglesia. Cada uno de nosotros puede tener más motivos y pueden surgir muchos más. Pero sí se trataba de que en esta introducción tomemos conciencia de la necesidad del estudio y en este momento del estudio de la historia de la iglesia. A grandes rasgos, porque claro, pues siempre lo vemos en 15 sesiones, pero es una introducción, se puede decir, se dan los lineamientos más importantes para que nosotros sigamos investigando, sigamos leyendo, sigamos interesándonos en cierta etapa, en cierto momento, despertar el interés por mi iglesia. Y entonces dice, la pregunta es, ¿cómo sería el camino para conocer la iglesia, la historia de la iglesia católica de nuestra familia en la fe? Eso es nuestra iglesia católica, nuestra familia en la fe. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar o cuál sería el mejor camino para conocer esta historia de nuestra iglesia? La pregunta sigue siendo, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles serán las fuentes de información que vamos a tener? ¿Desde dónde inicia la historia de la iglesia? ¿Cuáles son esos lineamientos que vamos a estar llevando a través de este curso hermoso? En que me va a dar bases, ya vimos de todo lo que yo necesito saber. Entonces, ¿en qué nos vamos a fundamentar? Pues hay muchísimos documentos, hay un inagotable y rico universo de información, tanto católico como también historiadores de ciertas épocas que hablan sobre una iglesia. Pero para nosotros, nuestra iglesia católica, contamos, por supuesto que con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Aquí para el estudio de la historia de la iglesia es importantísima la tradición, que sabemos que la tradición es aquello que transmitió Cristo a los apóstoles y que a lo largo del tiempo se sigue dando a conocer a través de nuestra iglesia. La tradición que inicia con la tradición de los apóstoles, ellos, los primeros que reciben el mensaje directo de Jesús y a lo largo del tiempo. Y muy importante será para nosotros también en nuestro curso los santos padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los santos padres de la iglesia? Aquellos santos, hombres que pertenecían a nuestra iglesia de los primeros 7 siglos. A partir del siglo VII, ya digo del octavo, ya no son padres de la iglesia, ¿eh? ¿Y por qué es tan importante los padres de la iglesia? Porque fueron aquellos escritores sagrados que profundizando, claro, inspirados por el Espíritu Santo,
Profundizan en las Sagradas Escrituras, sacan las verdades de fe y nos lo van dejando a nosotros estudiado, dado a conocer, interpretado sobre todo para que lo podamos vivir. Hay hermosísimos documentos de los santos padres de la iglesia. En eso nos vamos a basar sobre todo en nuestro curso de historia de la iglesia, sin dejar atrás las escrituras y la tradición. Los padres de la iglesia serán importantísimos, pero a partir del siglo VIII, que ya no son padres de la iglesia, siguen siendo escritores sagrados, pero los muy importantes son los de los primeros 7 siglos. Y después habrá grandes tratados teológicos, grandes obras de autores católicos cristianos, grandes encíclicas de los papas, grandes cartas apostólicas también. Pues para entrar al estudio de la historia de la iglesia tenemos muchísima información. Todo salido de nuestra iglesia. Si quisiéramos saber algún historiador que no fuera de nuestra iglesia, pues puede hablar de una iglesia católica, pero desde afuera. A que nosotros nos interesa desde adentro. Nuestra historia fundada desde adentro, desde esos inicios con Cristo. Y nosotros que estamos en el siglo XXI, dice cómo en este siglo, y en todos los siglos ha habido muchas dudas, lo sabemos, donde la ciencia y la tecnología, pero ahorita más, ¿qué tal la tecnología? Donde la ciencia y la tecnología han mostrado grandes avances y descubrimientos en el siglo XXI en el cual estamos. Con tanto descubrimiento, con tanta ciencia, ¿cómo podemos tener ese pensamiento y esa creencia en un Dios, en una iglesia? Con tanta distracción, con tanto ruido, con tanta tecnología. Pues nos viene a mover bastante. Por eso tenemos que estar más firmes. Por eso el estudio nos llevará a tener nuestras bases firmes. Y este estudio, nuestras bases firmes en nuestra iglesia, en mi fe, en la fe que me transmitieron los apóstoles, que transmitió Cristo, la verdad con mayúscula. No es fácil, no es fácil porque estamos en un siglo con tanta tecnología, con tantos avances, con tantos descubrimientos que ahora apretamos un botón y pues simplemente nosotros que estamos dando nuestros cursos, nuestras clases, que estuvimos en línea, esperemos regresar en presencial, vamos a ver qué se decide, pero con los celulares y con el Google y con el no sé qué que aprietas y te aparece todo. ¿Cómo poder nosotros tener un pensamiento y una creencia firme en una iglesia y en Dios mismo? Y entonces aquí, con este esquema, la historia como tal, nuestra historia de la iglesia, vamos a encontrar ciencias que nos van a ayudar a reconocer, a encontrar el sentido profundo, ciencias auxiliares que nos van a ayudar a reconocer nuestra historia y a lo largo del tiempo estas ciencias nos han ayudado mucho. Por ejemplo, la geografía, la arquitectura, la paleontología. Ha habido siglos y siglos en que ha habido inventos, ha habido hallazgos. Todas esas ciencias nos van a ayudar. No es nada más que nos cerremos lo que Cristo dijo y la iglesia y entonces de aquí no me salgo. No, conozco también la historia de mi iglesia a través de las ciencias a lo largo del tiempo. Entonces, nos permiten ubicar en el tiempo, en el espacio preciso, aquel momento, aquel acontecimiento. Estas ciencias me llevan de la historia y la ciencia ayuda a la historia. Pero no me quedo entre la ciencia y la historia. Hay algo mucho más que yo necesito que se llama fe. Necesito la fe para entonces entender que la historia
esta ayuda de estas ciencias y que la ciencia me ayuda, pero me puedo quedar en el puro conocimiento. Necesito la fe, que es el don, para adentrarme y participar en su misterio enorme que es la iglesia. La iglesia sigue siendo un misterio. Entonces, sí me ayudan las ciencias, y la ciencia te ayuda a la historia, pero aquí aparecería, tendría que haber puesto yo la fe. Estas ciencias, las ciencias del mundo, las investigaciones y todo eso, también la historia se va a basar y le van a ayudar todas aquellas grandes obras maestras del arte. Entonces, dice, ¿como cuáles serían aquellas obras de arte? Pues serían, díganme si no ayuda para conocer la historia, la pintura, la literatura, la escultura, la arquitectura otra vez, etcétera, muchas artes. Aquellos íconos que se empezaron a pintar. Una pintura me puede llevar al conocimiento de Dios, pero también de la historia del momento histórico en el que estaba, en el que se llevó a cabo. Entonces, tanto la historia, ha tenido como auxiliares a la ciencia. La historia de mi iglesia también tiene auxiliares del arte. Entonces, el arte y la ciencia junto con la historia. ¿Se acuerdan aquel documento del Papa San Juan Pablo II, que la fe y la razón y la historia y la fe y la ciencia van de la mano? Entonces, ¿cómo mirar la iglesia? La ciencia y el arte son comprobables. La ciencia y el arte son comprobables. La ciencia y el arte, junto con la historia, me ponen en un tiempo de espacio, en un cronos, en un lugar, en una ubicación precisa del pasado. Entonces, esto es una conjunción toda que me va a llevar a mí, sí, a comprobar en un tiempo, en un espacio, en un lugar preciso, pero del pasado a través de la ciencia del arte de la historia. Pero para todo esto, para no quedarme en la ciencia, en el comprobar, porque pues la ciencia me comprueba los lugares, la arquitectura, los momentos, la paleontología, todo lo que van sacando en ruinas y en todo aquello, la pintura, todo me va a llevar a comprobar en el tiempo, en el espacio, de cosas que ya pasaron, pero se necesita la fe. Importantísimo no quedarme en el conocimiento. Entonces, como decíamos, estas disciplinas, estas ciencias, me descubren el hecho histórico. Algunas de ellas, la geografía, paleografía, arqueología, antropología, paleontología, numismática, economía, química, diplomática. Todas estas ciencias me ayudan a descubrir un hecho histórico en el momento, en el cronos, decíamos, en el tiempo. Pero cuando yo ya me auxilio de todas estas ciencias, tengo que pasar a descubrir el acontecimiento histórico a través de mi fe. ¿Cómo puedo pasar del conocimiento histórico a través de estas ciencias, pasar a descubrir el acontecimiento histórico con mi fe? Pues entro entonces a lo que mi iglesia me ha dejado. Esto es la historia, así tenemos las bases de la historia. Entonces, veremos la sagrada tradición para conjugar el hecho histórico con la sagrada tradición, las sagradas escrituras, los escritos patrísticos, que son los escritos de los santos padres, como ya dijimos. Dentro de mi iglesia, pues se estudia la teología, y de la teología está la cristología, que es importantísima, el estudio de Cristo.
La apologética, que es el estudio de la defensa de la fe. La eclesiología, que es lo que ustedes van a ver con Alma. Estudio de la iglesia, pero desde otro punto de vista. No el estudio de la iglesia como historia, sino como misterio de Cristo mismo. Y también estos hechos históricos, estas ciencias me van a llevar a descubrir el acontecimiento histórico en la liturgia, en los sacramentos y en los documentos conciliares. Pues fíjense cómo estudiar la historia de la iglesia tiene mucho de dónde tomar nosotros en cuenta y los datos y todo, para que podamos nuestra fe unirla a todo esto. Si nos quedamos, si nosotros le presentamos un proyecto así a una persona que no tiene fe, te va a decir, ay, sí, pues los escritos, sí, pues está escrito ahí. Y está razonado, está bien, pero no dejan de ser letras. Se necesita la fe, el don grandioso, maravilloso que Dios nos ha dado. Y que a través de la fe, que es una experiencia de vida con Dios, puedo yo descubrir el gran misterio, tesoro, valorar la historia de mi iglesia, que es ahora el tema que nosotros nos vamos a ver en este semestre. Entonces, ¿cómo vamos a probar la existencia de Cristo en la historia de la humanidad sin la Biblia? Pues la verdad es que no es fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo probar la existencia de Cristo en la historia de la humanidad sin la Biblia? Es muy difícil. Entra la fe. Para eso se van a necesitar también, dice, podemos encontrarlo también en tratados de escritores no cristianos y también por medio de las ciencias auxiliares. Pero estos escritores no cristianos y estas ciencias auxiliares, como lo estamos diciendo, me tienen que llevar a recurrir entonces a mi magisterio, a mis sagradas escrituras, a lo que acabamos de ver del lado derecho, los santos padres. Entonces me encuentro con una realidad que solamente Cristo vino a dejar fundado. Una realidad, un misterio que en Cristo tiene su consistencia, en Cristo tiene su razón de ser. Y que a través de la fe, porque yo soy católico y tengo una relación de vida con Dios, entonces estos tratados no cristianos, estas ciencias auxiliares, me ayudo de ellas, todavía me ayuda a comprobar más que hubo un momento histórico en que se llevó a cabo esto y está en la historia, pero no me quedo en la historia porque entonces me voy a las Sagradas Escrituras, a la tradición de mi iglesia para encontrarme con un Cristo, con una iglesia de Cristo, pero sobre todo con esa presencia y esa vivencia que tengo de Cristo todos los días y que no me va a costar trabajo, así no me cuesta trabajo creer en todo lo que mi iglesia enseña y en estas etapas de la historia que fueron auxiliadas por estos escritores no cristianos y por estas ciencias auxiliares. Entonces, es un proceso, por eso tan importante el estudio de la historia de la iglesia. Todavía me refuerza más el fundamento, todavía la base me la hace más firme para ir creciendo en este conocimiento de la fe, en esta cercanía con Dios, en esta santidad que tiene que ser cada día más y más y más. Entonces, ¿cómo vamos a mirar la iglesia? Y aquí entonces nos vienen de tres maneras podemos mirar la iglesia. Superficialmente. ¿Y cómo superficialmente? Se verá como la persona que toma la iglesia muy superficialmente, pues va a tomar la iglesia nada más como una sociedad religiosa y que en esa sociedad religiosa, como toda, tiene puros errores o tiene muchos errores. A lo mejor algún acierto, pero tiene muchos errores. ¿Así vamos a mirar nosotros la iglesia de manera superficial? No. Y luego viene también de una mirada penetrante
O sea, nada más querer ver en lo histórico, en lo escrito, pero no más. Esta mirada penetrante me va a permitir reconocer los valores y la vitalidad de la iglesia, su sentido espiritual, el desarrollo e influjo extraordinario que ha tenido en la historia del mundo. Entonces, con una mirada penetrante puedo decir, pues sí, es una religión que tiene valores y que, pues sí, la ha venido manteniendo esta iglesia a lo largo de todo el tiempo. Y tiene un sentido espiritual, sí, porque somos seres espirituales, pero nada más. Sin que haya tenido algo extraordinario en la historia del mundo. Es una religión más, una iglesia más. Y entonces aparecen aquí la tercera. ¿Cómo mirar la iglesia en la fe? Esa es la verdadera. Y las claves de interpretación para nosotros poder ver la historia de la iglesia, mi iglesia en la fe, es estudiar precisamente qué es en la fe. Esta mirada de la iglesia a través de la fe es la única manera de percibir el misterio verdadero de la iglesia. Descubrimos que su origen está en Dios, en Cristo. Eso descubrimos a través de la fe. Que Cristo la ha enriquecido con su Espíritu Santo. O sea, que la Santísima Trinidad la dirige. Fíjense bien, descubrimos que su origen está en Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Cristo la ha enriquecido con el Espíritu Santo y que tiene por misión que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Se fijaron la diferencia entre superficial, más penetrante, que se quedan en lo humano? Pero mirar la iglesia a través de la fe es algo mucho más profundo, en donde yo me encuentro con un Dios, con Cristo, en este misterio que tiene por misión que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este es mirar la iglesia desde la fe. ¿Cuáles serán nuestras claves de interpretación? Pues nos veríamos a reconocer que la iglesia es de origen divino. La iglesia no fue fundada por un hombre, es de origen divino. Primera clave de interpretación de nuestra historia. Segundo, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. El Espíritu Santo es el santificador, el que actúa a través de nuestros sacramentos. Otra clave de interpretación será todas las notas que va teniendo y todos los documentos de nuestra iglesia. Saber y reconocer la estructura de mi iglesia. Cristo dejó fundada una iglesia donde la cabeza es Pedro y tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a partir de ahí de Pedro, luego los apóstoles, luego los discípulos y empieza una estructura de una iglesia. Otra clave de interpretación a través de la fe de nuestra iglesia será una obra santificadora y evangelizadora. No hay nada más la reunión de un grupo de personas y una sociedad como pudiera ser en la penetrante y en la superficial. No. A través de la iglesia, Dios tiene una obra para santificar y para evangelizar a cada uno de nosotros. Otra clave de interpretación será el error por la condición humana. Sí. Saber que hay errores en la historia de mi iglesia. Sí. ¿Y los va a seguir habiendo? Sí, porque somos humanos. La iglesia fundada por Cristo, pero es santa porque la cabeza es santa, pero todos somos pecadores. Y saber que hay errores porque somos de condición humana. Otra clave de interpretación a través de la fe será su evolución en el tiempo. Vamos en el 2022 y nuestra iglesia sigue adelante. Y es una iglesia que ha sido profundamente atacada desde los inicios. Y siempre nos viene la pregunta, ¿por qué nomás nuestra iglesia? ¿Por qué no hablan de los pentecostales, de los evangelistas, de los
Testigos de Jehová, de los mormones, no, la nuestra nada más es la que atacan y salen a relucir los errores siempre, pero no los frutos. ¿Por qué? Pues porque es la iglesia que les interesa echar abajo, porque es la verdadera iglesia de la que han salido todas. Entonces, otra clave de interpretación a través de la fe, en la fe, es la misión que tiene la iglesia. Misión evangelizadora, santificadora. Eso ustedes lo van a ver ya en la eclesiología con Alma. Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente a la historia. Pero lo importante de la historia para poder comprender tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, seguimos adelante. Cuando nosotros nos damos cuenta de qué iglesia tenemos, cuál es el fundamento, cuál ha sido nuestra historia, pues tendremos que tener todavía mayor conciencia de que tenemos deberes para con nuestra iglesia. ¿Cuáles son esos deberes para con nuestra iglesia? Creer en ella. ¿Cómo voy a creer en ella si no sé bien su historia? Por eso vamos a la historia. Cuando crees en ella, cuando ves las bases, cuando Cristo la ha dejado, entonces pasas a conocer su doctrina. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en la escuela de la fe, ¿se fijan? Amo a mi iglesia, creo en mi iglesia, voy a ver cuál es la doctrina que Cristo dejó en mi iglesia. Cuando entonces creo en la iglesia y amo la doctrina, pues entonces ya puedo decir que amo mi iglesia. No podemos amar lo que no conocemos. Eso está bien claro. Una vez que amamos la iglesia, que creo en ella, que conozco su doctrina, me doy cuenta que yo debo de ser luz y sal en el mundo. Entonces, coopero en la misión de la iglesia. Eso lo verán con Alma en la eclesiología. Y si ya llevo este proceso desde la historia, pues entonces sí, la apologética, como dijimos, la voy a defender. Porque a mí ya nadie me va a venir a mover el tapete, como se dice. Yo llevo un proceso, un conocimiento. Tengo las bases de mi iglesia a través de su historia y la voy a defender. ¿Cuáles son las épocas que nosotros, a grandes rasgos, vamos a ver en este curso de historia de la iglesia? Pues vamos a empezar desde la historia primitiva, cómo vivían, cómo se fue extendiendo. Y poco a poco vamos a ver cada una de las etapas, no todas, pero a grandes rasgos llegaremos a la Edad Media. La iglesia en la Edad Media, en aquella Edad Media, en la época de San Francisco, que está una iglesia cayéndose y que Dios le pide a San Francisco, reconstruye mi iglesia. Y veremos cómo a lo largo de todo este tiempo, que la primera, pues veremos muchos santos padres y luego veremos la iglesia de la Edad Media, que será como el centro de la historia, en esta historia de una, que inicia en la primitiva y hasta la iglesia contemporánea. ¿Cómo vamos en esta barca? En esta barca que el Señor dijo, no tengan miedo, soy yo, no se les olvide, todas esos momentos del Señor en la barca, en donde nos ha dicho, no tengan miedo. Entonces, a grandes rasgos, estudiaremos la historia primitiva, etapas consecuentes, llegar a la iglesia de la Edad Media, seguimos etapas consecuentes y llegamos a la iglesia contemporánea. Y aquí pues quise ponerles algunas advertencias. ¿Cuáles son esas advertencias? A diferencia de la escritura de la Biblia, no podemos confiarnos plenamente en los libros exclusivamente históricos y tomar como dogma todo lo que se detalla. Mucho cuidado. Muchas veces nos ponemos a leer libros, y claro, es bueno porque entonces tenemos comparaciones, pero si tenemos una fe bien firme, nosotros sabemos que la escritura, de ahí nuestra escritura, están las bases de nuestros dogmas y están las bases de todo lo que nosotros tenemos que creer.
Entonces, mucho cuidado con los libros meramente históricos. Hay que leer cada uno de ellos con sobriedad y tratar de entender lo que pasó. Tratar de entender, porque cada autor está interpretándolo a su manera según su perspectiva. Entonces, aquel que toma como ley un libro, un autor, pues discúlpenos, pero no es así. Ese es el punto de vista de ese autor, según su perspectiva, según su conocimiento, según su formación, según todo. Por eso hay que leer de varios. Pero la advertencia máxima es que la escritura tiene que ser para la historia de la iglesia lo más importante y para nuestro estudio de los dogmas y de nuestra doctrina. Otra cosa, hay que tener también en cuenta que algunos de estos autores pues son pesimistas y otros no son tan pesimistas. Y reflejan si quieren atacar la iglesia, si quieren atacar el momento histórico, luego lo detecta uno, pero no lo vamos a tomar como ley, como dogma y como verdad. No, cuidado con eso. Y última advertencia, en ocasiones hay enfoques o elementos artísticos que tratan de presentar la historia de una manera que no sea aburrida. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos en cuenta en aquellos escritos que luego nos lo ponen como una novela o nos lo ponen con ciertas cosas ya extras para que no sea tan aburrido y deja de ser historia. Pasa a ser una novela, una fábula, no sé. Tengamos en cuenta estas advertencias cuando se estudia la historia, sobre todo la historia de la iglesia. Entonces, para que estemos atentos a cada cosa de estas, no nos vamos a creer todo. Nosotros nos vamos a basar en nuestro magisterio, en nuestra tradición, en nuestras sagradas escrituras, por supuesto, y en todos los documentos conciliares, como lo hemos dicho. Entonces, la historia de nuestra iglesia, la historia de la doctrina, es útil para verificar que lo que se dice es verdad. La historia de la doctrina, o sea, la historia de cómo se fue dando el querigma, la doctrina, nos va a servir para verificar que lo que se dijo es verdad, entendiendo que la historia no tiene autoridad en sí misma. No, es verdad no porque la historia lo dijo, no. Es verdad porque es palabra de Dios, salida de Dios. Hablamos de la apologética, que va a ser la que nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas para defender fácilmente en contra de ataques, de cultos y demás, y de corrientes religiosas y corrientes de doctrina y de todo. Que nos quede bien claro y siempre en cada uno de nuestros estudios, ahora que nosotros vamos a estudiar historia de la iglesia, no se nos debe de olvidar que la única fuente inerrante que no tiene error, eso significa infalible, suficiente y poderosa es la palabra de Dios. Aquí palabra de Dios debe de haberla puesto con mayúscula. Entonces, nuevamente, nunca se nos olvide que la única fuente que no tiene error, inerrante, infalible, suficiente y poderosa, de verdad, es la palabra de Dios. No nos confundamos. Al estudiar la historia de la iglesia, nosotros aprenderemos de lo que los padres de la iglesia, como ya dijimos, hicieron y podremos valorar todavía más nuestra doctrina, nuestra iglesia. Los padres de la iglesia serán importantísimos los 7 primeros siglos. Son hombres que lucharon y evitaron para que muchas veces el Señor no fuera vituperado. Empezaron las herejías casi al momento de la fundación de la iglesia. Los santos padres defendían la verdad a costa de sus propias vidas. Ellos estaban convencidos de que la verdad era una, era Cristo. Cristo fundó una iglesia. Entonces, nos va a quedar claro si poco a poco los errores estuvieron entrando en la iglesia. Poco a poco estos errores. Hubo defensores, sí, pero estos errores van a fracturar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Dios siempre se guarda de un resto, ¿se acuerdan? De un remanente fiel y a través de los que seguimos en la iglesia,
porque hubo una fractura poco a poco hasta llegar a la reforma con Lutero, al momento de la separación del protestantismo. Esto se fue dando, lo vamos a ir viendo, cómo se llegó a ese momento. Desde mucho ánimo contemplar cómo nos va a llenar de ánimo, de gozo, de esperanza. De verdad, estudiar la historia de la iglesia, pues íbamos a ver que hubo errores, íbamos a ver que poco a poco estos errores entraron en la iglesia, sí, porque es humana, pero nos tiene que llenar de ánimo, de esperanza, contemplar cómo la providencia de Dios está siempre presente, a pesar de una época oscura, a pesar de un papa que dices, ¿cómo es posible que pues, sucediera esto? Pues sí, ya lo veremos. Pero estaba la providencia de Dios en la vida y en los hechos de cada uno de los personajes, aunque no estuvieran siendo coherentes. Siempre habrá algo que nos dejarán de bueno. Y por último, quise ponerles, ya lo van a ver con Alma, pero quiero dejar claro, una cosa es la historia de la iglesia y otra cosa es la eclesiología. La historia de la iglesia es estudiar tu iglesia desde los orígenes y el proceso a través de la historia hasta el 2022. Y eclesiología es la parte de la teología que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia en el mundo, el papel que desempeña la iglesia. Esa es la eclesiología. Ese papel como una comunidad o entidad orgánica y a la comprensión de lo que iglesia significa, eclesia. Ya verán con Alma lo que significa eclesia, su papel en la salvación, su origen, su relación con el Jesucristo histórico, su disciplina, su destino y su liderazgo. Entonces, en eclesiología ustedes estudiarán el papel que desempeña la iglesia como una comunidad y a la comprensión de lo que significa iglesia. No van a estudiar la historia de la iglesia. Eso lo vamos a ver conmigo. Entonces, a grandes rasgos, esto es precisamente una introducción para el curso que vamos a llevar en septiembre que se llama Eclesiología. Perdón, Historia de la Iglesia, es que estoy viendo la Iglesia. Historia de la Iglesia conmigo y con Alma, Eclesiología. Entonces, esta introducción es para invitarlos a que todos participen de nuestro curso. Realmente, de verdad, me van a decir, es que siempre dices que todos los cursos son hermosos. Es que sí lo son. Es que cada curso te va dando un conocimiento y un acercamiento más a Dios. Tan importante uno como otro. Pues ahora te digo que el curso de Historia de la Iglesia es muy importante para valorar ese esa gran iglesia, esa hermosa iglesia que Cristo desde toda la eternidad tenía pensada y que tú y que yo somos miembros de esta hermosísima iglesia. Y que si conozco la historia de esta hermosa iglesia, me voy a sentir todavía parte muy importante y más adherido al cuerpo de Cristo. Y entonces podré defender mi iglesia, podré dar mejor testimonio, podré ser mejor hijo de Dios. De verdad, los invito a que se den esta oportunidad. No se les olvide que nuestra formación tiene que ser toda nuestra vida. Y que si alguno de ustedes ya estudió historia de la iglesia, pues a menos de que ya se sepan todo de memoria, yo les diría, pues ya no lo tomen, pero no es lo mismo estudiar historia de la iglesia con un formador que con otro. Y Dios va tocando corazones, así como lo hace a través de los evangelios y las lecturas de los domingos y entre semana en misa. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado?
Pues Dios tiene un mensaje muy especial para cada uno de nosotros en este curso de historia de la iglesia, sin lugar a dudas. Nos vamos a encontrar con Dios, con ese misterio hermoso que nos ha dejado. Pues queda abierta la invitación y espero que se inscriban y que nos veamos y ya Alma les estará diciendo cómo será las inscripciones y todo y los espero ver de verdad. Pues vámonos despidiendo por el momento, pero nos vemos ya en septiembre para ver la primera sesión, la historia de la iglesia primitiva. Bueno, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que Dios los bendiga. Y gracias, gracias por su atención.